Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal Tarot con Shu. Yo soy Shu y esta vez vamos a hablar sobre leer el tarot profesionalmente. Primero les quería contar un poco cómo fue mi experiencia al aprender las cartas leyendo el tarot. Yo empecé ya hace 4 años. Si están viendo el video ahora, si lo están viendo más tarde, bueno, será más tiempo. Hace 4 años empecé. Estaba pasando por un momento muy feo de mi vida, muy duro para mí especialmente, y me acordé del tarot. Fue algo como que se me vino a la cabeza tarot, así que empecé a aprender por mi cuenta y fue la verdad que un camino de ida. Es algo que encontré mi pasión, encontré lo que me gusta y como verán nunca me alejé de él. Y enseguida, en un principio yo cuando comencé a aprender, mi intención no era leerle a los demás para nada. Mi intención era, yo estaba aprendiendo para mí y solo quería leerme a mí las cartas, no tenía intenciones de leerla a nadie más. Pero al poco tiempo se dio de que una amiga me preguntaba, de que alguien me decía para alguien más, y así fue que empecé a leerle las cartas a los demás. Fue como que se dio, fue así como orgánico, se dio y bueno, y comencé a leerles las cartas a los demás. Así que al muy poco tiempo, a los pocos meses, ya obtuve experiencia leyéndole las cartas a otras personas como clientes. Hoy en día, sinceramente, no lo hago mucho porque prefiero enseñarlo, prefiero que a las personas, que ellas mismas busquen ese camino y que sea por algo personal. Hay muchas ideas dando vueltas del tarot, lo que significan, lo que leen, que a mí sinceramente no me atrae mucho y a veces choca con lo que yo creo, así que realmente ahora no leo muy seguido como clientes, pero sí lo hice durante muchísimo tiempo. Tanto presencial como virtualmente cuando sucedió lo de la pandemia. Así que acá tengo unas notas de cosas que quería charlar con ustedes, que me encantaría escuchar su opinión abajo en los comentarios, porque estos videos lo hago, por supuesto que lo hago para eso, para escuchar sus opiniones y para que podamos hablar entre todos, a ver qué piensan. Lo primero que me anoté para charlar un poco es que, por supuesto, no es lo mismo leerle las cartas a los demás que leérselas a uno mismo. Hay personas que encuentran más fácil una cosa, más difícil la otra, eso depende de cada uno. Tengo conocidos que no se leen las cartas a ellos mismos porque les cuesta ser objetivos y es totalmente comprensible. Pero también tengo personas que no le quieren leer las cartas a los demás, no por nada en especial, sino porque lo hicieron como una herramienta para su desarrollo personal y su crecimiento propio, que está obviamente es completamente válido. Si ustedes quisieran hacer ambas, se van a dar cuenta enseguida de que hay muchas diferencias. Cuando se leen las cartas a ustedes mismos, es muy probable que sepan a qué hacen referencia las cartas, o sea, a qué asunto, a qué problema, a qué persona tal vez. Pero si les leen las cartas a los demás, van a ver que hay mucha información que ustedes no tienen. En ese caso, en el video que les traje creo que hace 2 semanas, sobre las preguntas o cómo preguntar correctamente las cartas, les hablé un poco sobre el hecho de que pregunten la información que ustedes necesiten para responder esa pregunta a otra persona. Pregúntenselo. ¿Es posible que haya alguien involucrado así en tu vida? ¿Es posible que vos te sientas de esta manera? Antes de responder lo que ustedes leen en las cartas. Cuesta mucho al principio animarse a decir esas cosas, a animarse a decir, por ejemplo, yo veo que te sentís de esta manera, yo veo que esta otra persona se siente así, o que esta otra persona se siente de esta otra manera. Cuesta mucho decir las cosas, pero mi consejo es que lo hagan, que se animen. De última, si les cuesta, háganlo como les dije. Es posible que la situación sea de esta manera, pero háganlo, porque van a ver, muchas veces me pasó que no dije cosas por vergüenza, por miedo, por lo que sea, por tener miedo a equivocarme, a que no sea así. Y el mismo cliente después, desarrollando más la pregunta, la situación, me dio a conocer que yo, a fin de cuentas, tenía razón en lo que yo había sentido antes, que era. Eso es la intuición, eso también tiene mucho que ver con la intuición y es algo que se desarrolla más tiempo, ustedes lo practiquen, más lean las cartas. Por eso también es algo que siempre les recomiendo, que
practiquen y estudien las cartas leyéndolas. No solo agarren el apunte para leer lo que significan las cartas, úsenlas. Por eso, si quieren, pueden pedirles a amigos, o amigos, si los amigos a ustedes les piden que les lean las cartas, amigos de confianza, familiares, hermanos, primos, tíos, padres, que sepan que ustedes están aprendiendo y que tal vez van a leerles las cartas con los apuntes al lado. Pero eso ayuda mucho, además de que sea una persona conocida, el sacarse ese miedo de equivocarse, ese miedo de decir las cosas que no son, porque les aseguro y les prometo que la mayoría de las veces van a tener razón ustedes. Y si no es exactamente lo que ustedes pensaban, va a estar muy cerca el tema de la respuesta correcta. Así que yo realmente les recomiendo que digan lo que ustedes creen que es, que las cosas son como son. Otro tema, hablando casi de lo mismo, es que cómo ser empático, cómo dar las respuestas difíciles también cuesta. Mi recomendación es que digan las cosas que salen, que digan tal lo que dicen las cartas, por más difícil que sea la respuesta o que sea escucharlo. Y el tema está en aprender a cómo dar esa respuesta de una manera que no sea chocante. Puede ser, como les dije antes, puede ser que sea de esta manera. Mira, yo veo, según las cartas me están diciendo que esta persona siente esto, pero díganlo. Mi recomendación es decirlo. Y si es una pregunta que ustedes, sea por la razón que sea, no quieren aceptar, no quieren responder, también tienen que ser francos. No tienen que sentirse con esa presión de tener que responder una pregunta que ustedes no quieren responder, sea la razón por la que sea. En ese caso, una sola vez me pasó que no quise responder una pregunta de una clienta y le dije que yo no me sentía cómoda respondiéndole esa pregunta porque no me sentía cómoda con ella. Era una pregunta de salud. Con ella, yo no me sentía cómoda con que ella se tome la respuesta, digamos, que yo le dé de las cartas al 100% sin ir a un médico que lo corrobore. Esa es la respuesta que yo le di. Pero sea la razón por la que sea que ustedes no se sientan cómodos, díganlo también. Y en el caso, esto también es un tema mucho más amplio, pero de que la pregunta que ustedes les hacen tal vez no sea la pregunta adecuada, otra vez, también díganlo. Ustedes están ahí para hacer, no para adivinarle la vida a los demás, sino para ayudarlos en su camino a encontrar las respuestas y el camino correcto o el camino que más les va a convenir para acercarse al objetivo que ellos quieren. No están ahí para adivinarles el futuro, para adivinarles la vida. La información que ustedes necesiten saber sobre la vida de esta persona, pregúntenla. Y también están ahí para acompañar a esta persona, a su cliente, en qué es lo que mejor necesitaría saber o cuál es la mejor manera de preguntar lo que quiere saber. Cuando la persona no sabe cómo armar la pregunta, por ejemplo, me dicen, quiero preguntarte sobre el trabajo. Bueno, entonces yo empiezo, ¿qué es lo que querés preguntar de tu trabajo? O empezar contándome un poco la situación de tu trabajo para que ambos busquemos una pregunta correcta y que a vos te va a servir la respuesta, por supuesto. Entonces ahí la persona me puede empezar a decir, tengo una situación tóxica en el trabajo, bla, 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 y ahí vamos buscando juntos la pregunta, qué es lo que realmente quiere saber y para qué, obviamente, para qué le sirve eso. Otra cosa es lo de ser empático. Por más que la pregunta parezca muy tonta, parezca muy pava, algo que a ustedes no le darían importancia, tienen que ponerse en los zapatos de la otra persona, por supuesto, y tomarse todo seriamente, todo con confidencialidad, por supuesto, no ser chismosos y no ir contando las cosas de sus clientes por ahí. Yo muchas veces cuento cosas específicas cuando estoy enseñando el tarot o cuando estoy haciendo estos videos, pero para que ustedes tengan ejemplos de qué es lo que me ha pasado, pero jamás les voy a decir, por supuesto, quién fue, ni nombres, ni específicos, ni nada por el estilo. Yo cuando comencé a leerle las cartas a los demás lo hacía de manera presencial. Tenía un lugar en el consultorio de mi mamá que ella me había cedido, donde atendía a la gente.
Y después, cuando pasó lo de la pandemia, lo comencé a hacer de manera online, por WhatsApp y por videollamada, también de Zoom y de Google Meet. Porque hay personas que no creen que funcione de manera virtual, y yo les puedo asegurar que sí funciona, porque es un intercambio de energías. Así que por más que es verdad que es distinto cuando tenemos a la persona enfrente, porque las preguntas y el intercambio entre ambas personas es mucho más dinámico, mucho más fácil, también se puede hacer completamente online, de eso no hay problema. Yo de la manera que más he leído incluso ha sido por WhatsApp, por audios y fotos, que por supuesto se tarda el doble de tiempo si se quiere, porque imaginen que la persona está mandando el audio a su pregunta, yo lo tengo que escuchar, yo lo voy a responder y después la otra persona lo escucha. Pero funciona totalmente. La verdad que yo no he tenido problemas, así que personalmente, por cómo yo interpreto las cartas y cómo se interpretan, cómo se leen las cartas y la energía, a mí me ha funcionado de manera virtual también. Bien, ahora vamos específicamente a el momento de la lectura, o sea, cómo preparar una lectura para alguien. En este caso, yo las tiradas que más uso, que exclusivamente son es la tirada que uso cuando le leo las cartas a los demás, es la tirada de 3 cartas. Normalmente yo mezclo las cartas mientras la persona me está contando su problemática, o lo que quiere preguntar. Mezclo las cartas. Cuando definimos una pregunta, le hago cortar las cartas a la otra persona en tres tocos, los vuelvo a juntar, y lo que me gusta hacer es estirar las cartas en la mesa y que la otra persona, o sea, mi cliente, elija las 3 cartas. Suelo hacerlo sin posición, o sea, 3 cartas sin posición. Creo que les había traído un video sobre eso, se los voy a dejar en alguna de las esquinas. Ahora estoy acá. Se me hizo laguna de por dónde, cómo se va a ver en la cámara, de cómo leer las cartas sin posición, que es algo que yo muchas veces no recomiendo hacer apenas están empezando a leer las cartas, pero también es un ejercicio intuitivo muy bueno que les va a servir un montón. Yo lo hago de esa manera, casi exclusivamente. La única vez en la que no hago eso, si el cliente me pide una lectura en general para empezar una tirada, la lectura, que en ese caso suelo usar la cruz celta, si quiero una lectura en general, porque es una tirada que es muy fácil de leerla como un cuento. Veo que estás en esta situación, que venís, cómo estás ahora y hacia dónde vas. Podemos ver consejos, podemos ver influencias, o sea que es una tirada muy fácil de leer como un cuento para empezar. Seguramente en esa lectura van a salir temas que la persona, el cliente, quiere ver más a profundidad, así que en ese caso, para preguntas concretas, uso la tirada de 3 cartas. La manera en la que, otra vez, suelo dividir una sesión de lectura, es por temas. Entonces lo primero que le pregunto al cliente es ¿con qué tema quiere empezar? Me dice el trabajo. Perfecto. Hacemos todas las preguntas que quiere sobre el trabajo con una lectura de 3 cartas. Por ejemplo, empieza con una pregunta sobre el trabajo, saco 3 cartas. Una vez que la interpretamos, lo más probable es que de ahí salga otra pregunta. Saco 3 cartas más, así hasta terminar. Cuando me dice, bueno, del trabajo ya está, ahora te quiero preguntar sobre el amor, junto otra vez todas las cartas y hago el proceso de nuevo. Mezclo mientras mi cliente me cuenta, corto las cartas y las estiro y le hago elegir las cartas. En el caso, en el caso de por ejemplo, la cruz celta, no le hago elegir las cartas a mi cliente, sino que las saco yo de arriba del toquito, cuando es una tirada muy grande. Pero para preguntas específicas uso de 3 cartas y le hago elegir las cartas a mi cliente. Una vez que, otra vez todo el proceso, hacen todas las preguntas que quieras sobre el amor. Cuando me dice que ese tema ya está y quiere preguntar sobre otra cosa, otra vez todo el mismo proceso. Esa es la manera en la que yo suelo dividir una sesión de lectura. También a mí me gusta mucho terminar una sesión con un consejo en general para mi cliente. Cuando me dice, bueno, creo que ya está, creo que ya tengo todo lo que quería preguntarte, ya está. Suelo sacar 3 cartas como un consejo en general para su vida,
porque me gusta personalmente, siempre intento ser muy positiva y dar respuestas positivas, incluso a las respuestas que no son tan buenas. Siempre me gusta terminar con algo positivo. Por ejemplo, puede ser que no se te dé lo que vos preguntaste, pero por esto y esto y esto, o esto podés cambiar. Yo siempre intento ser positiva. Así que me gusta, es como un buen toque terminar la sesión con algo positivo, con un consejo de algo positivo que puede hacer mi cliente. Eso es algo personal, pero que la verdad que veo que funciona muy bien, porque el cliente se va contento, digamos, con alegría de que hay cosas que está haciendo bien en su vida y hay cosas que puede hacer incluso para mejorar más su vida. En cuanto al tiempo de una sesión, esto depende mucho. Si es una sesión completa, yo suelo recomendar que sea de 40 minutos, máximo una hora, pero máximo en el sentido de una hora mientras nos sentamos, nos preparamos y nos despedimos. Pero suelen ser entre 40 y 50 minutos una sesión. Otra vez, esto es algo muy personal, yo les cuento mi experiencia. Pero también he visto gente que divide las sesiones por preguntas, cantidad de preguntas. 3 preguntas, 5 preguntas, 7 preguntas. O sobre temas. Por ejemplo, hoy es una lectura sobre el amor. Hoy es una lectura sobre el trabajo. Personalmente yo he intentado dividirlo por preguntas, pero nunca me ha funcionado muy bien, porque a veces hay preguntas que no pueden ser tan... Esta es una pregunta y ya está. Sino que después de responder esa pregunta suele derivar más preguntas. O sea que a mí lo que siempre más me ha servido son las sesiones completas, donde mi cliente pregunta de los temas que quiere y trata los temas que quiera, pero con un límite de tiempo, por supuesto. En cuanto a cuánto cobrar, esto es difícil, no les puedo dar un monto específico, porque por supuesto depende del país en el que ustedes estén y el tiempo, el momento en el que vean este video, porque eso cambia mucho. Pero yo lo que les recomiendo es primero investigar un poco sobre cuánto están cobrando otras personas, otras personas que lean el tarot. También ahí pueden sacar ideas o ver cómo es que dividen, como les dije antes, por tiempo, por preguntas, por tema, las lecturas. Y yo siempre les recomiendo, obviamente, no regalar su trabajo, no lo hagan, porque es algo que en un principio tal vez uno piensa que les va a traer más gente, les va a traer notoriedad, pero no es la gente que ustedes quieren, no es la gente que ustedes van a querer a la larga. Por supuesto, amigos, familiares, si no quieren cobrarles, no lo hagan. Yo tengo a una amiga muy querida, mi mejor amiga, y a mi novio, por ejemplo, a mi mamá, que no les cobro. Es más, les digo, pregúntenme lo que quieran, mándenme mensaje, pregúntenme, que no tengo drama de responderles a ustedes. Pero no regalen su trabajo pensando que eso les va a traer más notoriedad, porque les va a traer gente que no es las personas que ustedes quieren. Esto en realidad aplica a cualquier trabajo, lo digo por experiencia. Pero tampoco cobren de más, en el sentido de que ustedes sepan que lo que ustedes cobren sea algo que a ustedes les valga la pena. O sea, que algo que su tiempo valga y su conocimiento valga la pena, que a ustedes les sirva eso que ganan, y que sea acorde a lo que ustedes saben que pueden ofrecer. No es algo fácil, les digo, se los repito. Yo lo que les recomiendo es eso, que vean, que empiecen a investigar más o menos cuánto cobran los demás y elijan un término medio. No se vayan ni muy para abajo ni muy para arriba, un término medio. Y tengan en cuenta si es que tienen que pagar, por supuesto, alquiler, viaje, todo eso, los viáticos, lo que ustedes tengan que gastar de más, obviamente ténganlo en cuenta. Por ejemplo, yo no he hecho muy pocas porque no me gustaba mucho hacer lecturas a domicilio, pero si lo hacen, por supuesto tengan en cuenta aparte el viaje, lo que a ustedes les salga el viaje, la nafta o el taxi colectivo, lo que sea, ténganlo en cuenta aparte y déjenlo en claro, por supuesto, a la hora de pasar sus honorarios, sus precios. Pero lo principal que aplica, para mí aplica a cualquier trabajo, es que lo que ustedes ganen les sirva.
que ustedes sientan que el tiempo que estuvieron haciendo ese trabajo, en este caso haciendo esa lectura, les sirva lo que ustedes ganan. Si no, sinceramente, no vale la pena, no trabajen. Yo prefiero, para ganar muy poco, después de haber hecho mucho trabajo, prefiero directamente no trabajar, quedarme en mi casa y no hacer nada. Es algo que se gana con la experiencia, ese conocimiento, se van a dar cuenta. Bueno, espero que me sigan el consejo y que no lo hagan, pero es algo que lamentablemente se gana con experiencia, se sabe, se aprende con experiencia, así que realmente no lo hagan. Distinto es si ustedes quieren ofrecer un sorteo, por ejemplo, o un descuento en especial. Esos descuentos he hecho también, que por ejemplo, si alguien, un cliente, me trae a otro, tienen algún tipo de descuento. Eso sí también lo he hecho porque eso atrae muchas personas. O incluso si vienen, por ejemplo, dos personas juntas, dos amigas, bueno, también les hago algún tipo de descuento. O incluso si, por ejemplo, vienen dos amigas y usan el mismo tiempo, o sea, esa hora, por ejemplo, de sesión, y se leen las cartas las dos, por supuesto que también les voy a hacer algún tipo de descuento. Eso es algo muy personal, no les puedo dar una cifra particular, porque depende del país, depende del tiempo en el que lo estén viendo. Pero espero que con esos tips por lo menos sepan, tengan una idea de cómo encaminarse en cuanto a cómo cobrar. ¿Se puede vivir leyendo el tarot? Personalmente yo creo que sí, pero por supuesto que depende de cómo ustedes se manejen con el tiempo, con las personas, con su emprendimiento, su negocio. Porque, por ejemplo, en un día, ¿cuál es la franja horaria en la que ustedes quieren trabajar? ¿De cuánto van a dividir su tiempo? Porque ahí depende de cuántas personas, cuántos clientes puedan leer o cuántos clientes puedan manejar por tiempo, por día. Si quieren hacerlo presencial, si quieren hacerlo virtual. Por supuesto que virtual, no sé, iba a decir que tal vez ocupa menos tiempo, pero no lo sé realmente, porque si, como les dije, por ejemplo en WhatsApp, que es en audio, escuchar y mandar el audio es el doble de tiempo, así que eso depende mucho. Lamentablemente, mucho de todo esto lo van a ir viendo con la práctica. La idea es que si quieren hacerlo profesionalmente, puedan ir cambiando esas prácticas o esas cosas que ustedes vean que ya no les funciona. Pero yo creo que sí se puede hacer, solo que depende mucho de cómo ustedes manejen sus tiempos y manejen... fíjense, cuando uno tiene un emprendimiento o trabaja por su cuenta, cuando no trabaja de manera... O sea, cuando trabaja de manera independiente y no en relación de dependencia, a veces cuesta mucho dividir el tiempo. Yo lo digo también por experiencia. A veces incluso estamos trabajando todo el día sin darnos cuenta y no es sano. No es sano porque además te mal acostumbras a hacerlo. Así que en el caso de que quieran hacerlo, quieran leer el tarot profesionalmente y otra vez en cualquier tipo de trabajo independiente, es muy importante dividir los tiempos, los horarios. Por ejemplo, llegan las 6 de la tarde y ya no contestar mensajes de trabajo. Les doy un ejemplo, no digo que lo hagan, es un ejemplo. Pero ponerse sus propios límites. Es muy importante poner sus propios límites también con clientes que les mandan mensajes fuera de horario, con clientes que no quieren respetar los turnos, los horarios, los aranceles que no les quieren pagar más adelante. Es muy importante, por favor, pongan sus propios límites, sepan que si hasta ahí llegaron, díganselo al cliente, porque eso es lo que a ustedes les va a traer no solo paz mental, sino tranquilidad y las ganas de seguir trabajando, porque es muy lamentable que tal vez dejen de hacer algo que a ustedes les apasiona y les gusta por la gente con la que se toparon o por tal vez una sola mala experiencia. Eso sería muy triste, y en vez de poder evolucionar y cambiar para encontrar la manera en la que a ustedes les gusta trabajar y les sirve, que se echen atrás solamente por la gente o los clientes con los que se encontraron. Así que pongan sus propios límites, eso es algo también muy personal, pero que se los recomiendo desde un principio. Sepan qué horarios quieren trabajar, sepan cuánto están dispuestos a cobrar su trabajo, qué actitudes o tipos de personas están dispuestos a aceptar y cuáles no.
Pero siempre, siempre sean empáticos, sean amables, porque yo siempre pienso, imagínense del otro lado, imagínense ustedes siendo su cliente, cómo quisieran que los traten, cómo quisieran que traten sus temas, sus problemáticas. Y otra cosa muy importante, sepan que ustedes no reemplazan a un psicólogo, no reemplazan a un médico, no reemplazan a un abogado. Sepan también qué preguntas están dispuestos a responder y cuáles no. Esto también es algo que lo van a ver con la experiencia, porque siempre las personas, los clientes les van a traer preguntas y problemáticas diferentes, y tal vez hay alguna que no se les va a ocurrir de antemano hasta que sucede. Pero estén dispuestos a poner límites, eso es lo importante. Y por último es, si ustedes quieren realmente leer las cartas profesionalmente, ¿cómo darse a conocer? Hoy en día las redes sociales son el auge, yo creo que son lo que más sirve. Crearse una marca, pero lo más importante si se crean una marca es que sea personal, o sea, que sea ustedes, que los demás puedan ver que no es una máquina, que no es una empresa, que son ustedes los que están atrás de esa marca, que ustedes son los que responden preguntas, hagan publicaciones interesantes, no solo se vendan a ustedes a sus servicios, sino que hagan publicaciones interesantes de, por ejemplo, qué tipo de preguntas pueden hacer, de cómo tratar ciertos temas, del tarot en general, y sí, eso pueden ser cualquier red social que a ustedes más les guste, Instagram, Facebook, pero también es importante que vean a qué personas ustedes quieren llegar, internacional, nacional, y dónde están esas personas. O sea, cuál es la red social donde más captan ese tipo de personas. Y si quisieran hacerlo local, yo les recomiendo que hagan también publicaciones, pantallas para publicitar en WhatsApp, por ejemplo, sus contactos. O incluso pueden hacer folletos, si ustedes quieren hacerlo local, de presencial, en un negocio o algo por el estilo. Pueden hacer folletos, pero siempre al comenzar tengan en cuenta que no es fácil que darse a conocer. Pero por eso a veces está bueno los descuentos, las ofertas, los sorteos, pero no se vayan en Argentina decimos no se vayan de mambo, o sea, no se pasen. No regalen su trabajo y pongan límites. Eso es creo que es una de las cosas más importantes que quiero que se lleven de este video. Que pongan límites. Que no se dejen manejar por los demás. Es su trabajo, es su conocimiento. Y si hay algo que no vale la pena perder la salud mental, la salud emocional por otra persona que no vale la pena. Si hay un cliente, alguien que les molesta, que ustedes no se sienten bien respondiéndoles, háganselo saber. Ustedes son más importantes, o sea, para ustedes, cada uno que sea más importante, no sé si se me entiende lo que quiero decir, sean su prioridad. Y yo creo que eso es lo más importante. Así que bueno, me quedaron algunos detallitos que me hubiera gustado nombrar, pero son cosas más, como por ejemplo qué más usar, o ese estilo de cosas que no creo que creo que quería darle más importancia a lo que terminó siendo este video. Hablé un montón. En estos videos se ve que hablo un montón, se me va el tema de lo que quiero decir. Pero bueno, espero que les guste, espero que les sirva. Y déjenme sus comentarios sobre qué piensan, si lo han hecho, si no, si quieren hacerlo. En una de esas puedo hacer, si hay muchas preguntas o tal vez otros temas que salgan relacionados a esto, puedo hacer un video que les siga, una parte 2. Pero mientras tanto, espero que les haya gustado y les haya servido. Y nos vemos la próxima.